3. Buenas tardes, mi nombre es Olvido Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia de Álamos Norte. Hoy, viernes 10 de abril del 2020. Estamos en esta semana llamada la Semana Santa, tradicionalmente catalogada de esta manera. El tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: los sufrimientos del Señor Jesucristo para darnos vida en abundancia aquí en la tierra y además de esto, la vida eterna. Voy a hacer previamente una oración para continuar. Para todos aquellos que nos escuchan, para nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús, para nuestros amigos, familiares y demás personas que se reúnen frente a este medio para que de esta forma puedan escuchar la verdad de Dios que afecte su mente, su corazón, su alma, su familia y en general todas las áreas. Padre, te doy muchas gracias, te bendigo y te adoro, Señor, por este tiempo especial, por la oportunidad que tú permites, Señor, de que esta palabra sea transmitida, Dios. Gracias por lo que tú hasta aquí, Señor, has hecho. Te pido que cada persona que ve este video y que escucha esta palabra, Señor, sea tocada por tu Espíritu Santo, que esta verdad afecte su mente, su corazón, su parte hábil, que lo lleven a la práctica, que vivencien, que se cautiven cada vez más del Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, que tengan una relación íntima contigo, Padre, y con el Espíritu Santo, y amen la verdad de tu palabra, para que vivan quieta y reposadamente en esta tierra, y además de esto, la vida eterna. Muchas gracias, Señor, por bendecirles, por traerles sanidad, por traerles bendición económica, por traerles una buena relación familiar, una buena relación social, Padre, y todo lo que ellos requieran, Señor, bendícelos, por favor. Levanta canción en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a tomar como base bíblica para este tema los sufrimientos del Señor Jesucristo para darnos vida en abundancia aquí en la tierra y además de esto, la vida eterna. Leo en Isaías capítulo 52, versículos 13 en adelante, cubriendo el capítulo 53 del mismo libro. Dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra que encontramos aquí en Isaías se escribió varios siglos atrás
acerca de lo que sufriría Jesús por causa nuestra, por ti y por mí. Y vemos evidenciada la realidad de esta palabra en los evangelios: Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulos 18 y 19. También quiero hacer referencia de un pasaje profético que está en el Salmo 22. Entonces reiteramos los sufrimientos del Señor Jesucristo para darnos vida en abundancia aquí en la tierra y además la vida eterna. Quiero hacer mención acerca de varios sufrimientos de Jesús aún antes de nacer. Abandono de José, su padre adoptivo, hacia su mamá María, quien al enterarse de que ella estaba embarazada la deja secretamente porque pensó que ella había fornicado. Sin embargo, Dios en sueño le revela a José y le dice: no temas recibir a tu mujer María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y el niño que está en ella será el Salvador del mundo. Por esta razón, José toma a su prometida, en poco tiempo se casan y queda como papá adoptivo para Jesús. De hecho, ¿cuál era el peligro? Al descubrir que supuestamente María había fornicado, la ley era que ella la lapidaría, la mataría en la piedra y por ende hubiera muerto el Señor Jesús. Pueden leer este versículo acerca del abandono de José a María en Mateo 1:19. Segundo peligro, cuando el rey Herodes se entera por los sabios de Oriente de que había nacido el rey de los judíos y que ellos iban a ver dónde estaba, porque una estrella lo estaba guiando. Él dijo: yo quiero que vayan y me digan en dónde está para yo ir a adorarle. Su intención a la verdad no era esa. Los reyes van, encuentran a Jesús, mas el Señor les dice que no se regresen. El rey Herodes, al encontrarse burlado por eso, manda matar a los niños menores de 2 años, a ver si entre estos niños que muere Jesús, porque creyó que al crecer él lo iba a suplantar como rey y dejaría él de ser el rey de Judea. Esto lo encontramos en Mateo 2, 16, 18, y esta es la causa de que José y María con el niño huyen a Egipto. Un tercer peligro de muerte es cuando regresan José, María y el niño Jesús, que se calcula que tenía entre edad de 2 a 5 años. Ellos llegan allí a Judea, se quieren instaurar en este lugar. Sin embargo, José dijo: no, está reinando Arquelao, el hijo de Herodes, y la verdad me da miedo que maten al niño y haya un sufrimiento grande para nosotros como familia. Entonces son inducidos por el Señor de ir a la región de Galilea y se ubican allí en la ciudad de Nazaret. Y por esta razón se cumple lo que dice, que el niño sería Nazareno. Jesús crece y comienza su ministerio a los 30 años. Y previamente a todo el viacrucis de lo que estamos recordando esta semana, él tiene muchas veces peligro de muerte. Entre ellos voy a mencionar los siguientes. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús porque él decía: yo soy hijo de Dios, yo soy el Dios encarnado. Y esta gente dijo: él está blasfemando. Y por esta razón lo querían lapidar. En otra ocasión tomaron piedras para tirárselas porque él decía: yo soy antes de Abraham. Y por supuesto que es antes de Abraham, porque él es eterno. El anterior punto está en Juan 10, 31 al 42. El siguiente está en Juan 8, 58 al 59. También él estuvo expuesto a pecar por la tentación que le propició Satanás cuando él estaba allí ayunando por 40 días y 40 noches en el desierto. Dice que él tuvo hambre y Satanás llegó y le dijo: mira, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo lleva a una parte alta y dice: tírate. ¿Acaso no dice la Biblia
que Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo vuelve y lo tienta y le dice, oye, póstrate, adórame y te daré poder, te daré dinero, te daré fama, te daré reconocimiento en este mundo. De hecho, el diablo tiene poder, pero no tan igual como el de Dios, muy mínimo con relación al del poderoso Dios. Mas Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. El diablo no pudo hacer que Jesús pecara y si no, se obstruiría el plan de salvación. En otra ocasión iban a despeñar a Jesús desde un monte muy alto, los líderes religiosos y gente enemiga del Maestro, porque la palabra de Jesús no hallaba cabida en sus corazones. Lucas capítulo 4. También el Señor Jesús enfrentó sufrimientos psicológicos. En Mateo capítulo 13, versículos 55 al 57 dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo este poder, esta sabiduría? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es honrado como profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Los sufrimientos psicológicos de Jesús tienen que ver con que lo maldecían, se burlaron de él, manifestaron ingratitud todos aquellos que habían recibido favores de él, que habían sido sanos, liberados de demonios, sus hogares se habían restablecido, había habido resurrecciones. Pedían que si él era Dios se bajara de esa cruz cuando lo colgaron allí. Lo abandonan sus seres queridos, con la excepción de su mamá, algunas mujeres y un par de discípulos. Se satisfacían al verlos sufrir y morir. Otro sufrimiento que él tuvo en su vida fue el sufrimiento espiritual. Lo discriminaron y decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. En otras palabras, lo consideraron hijo del diablo. Mateo 12:24. Jesús dijo, si yo los echo en nombre del diablo, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? A estos demonios. Un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Y él en su celo dice, mira, todas las cosas que me hagan, todas las torturas que me propicien, yo las voy a perdonar. Pero lo único que no les voy a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que yo estoy haciendo es por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, quien me engendró en el vientre de mi madre María. Yo vengo del cielo. Así que ahí también él manifestó ese poder y autoridad contra ellos, pero no dejó de sentir dolor porque cuestionaron su santidad y la vivencia que tenía con el Espíritu Santo. Otro momento de sufrimiento de Jesús es que Judas lo vende por 30 piezas de plata. En el libro del Éxodo, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo que lo mataban. Y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas. Éxodo 21:32. Teniendo en cuenta esto, ¿Judas traicionó a Jesús por dinero? Se puede solo teorizar, pero lo que está claro es que 30 monedas de plata eran una compensación bien miserable por el gran mal que provocaron, como Judas comprendió trágicamente. En una posible conversión de las 30 monedas de plata que Judas habría recibido en pago, esta cifra hoy día podría ser entre $90 y $3,000 actuales. Ahora vamos a ver los sufrimientos de Jesús según la medicina. Jesús muere a los 33 años. La peor muerte de la época, solo los criminales eran condenados como Jesús. Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando él va allí a orar, dice que Getsemaní significa prensa de aceite, donde se ponía la aceituna y se apretaba de tal manera hasta que salía el aceite. Fue tan agónica la oración de Jesús que
sudó sangre. Esto es una condición médica llamada hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lucas 22, 43 al 45 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También él experimenta el abandono por sus discípulos en el momento más crucial de su vida. Yendo un poco atrás, en un versículo dice, en su oración: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él esperaba que sus discípulos que lo habían acompañado oraran para que Dios le diera más fuerza. Sin embargo, lo dejaron solo. Cuando se levantó en la oración y vino a ellos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. En Hebreos 5:7 expresa: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Más sufrimiento de Jesús. Lo arrestan, lo traicionan, lo abandonan a sus discípulos. Judas lo entrega con un beso, habiendo sido uno de los cercanos de Jesús. Le arrancan la barba a Jesús a puñetazos, dice Isaías 50, versículo 6. Di mi barba a los que me mesaban la barba, a mis heridores, así. Le escupen el rostro, Marcos 14, 65. Hay quienes dicen que ellos carraspeaban la garganta y sacaban flema y la colocaban en el rostro de Jesús. Le abofetean el rostro, Juan 18, 22. ¿Qué sucede con esto? Se consideraba que los esclavos, en su dignidad, ellos preferían que los mataran antes de que le golpearan el rostro. Con razón Jesús dijo: si te dan una mejilla, pon la otra, como diciendo: aprendan a sufrir y yo los voy a defender, yo voy a estar con ustedes. Jesús es escarnecido y azotado. Le golpeaban la cabeza, Marcos 15, 19. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Le colocan una corona de espinas, Mateo 27, 29. Y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Hay quienes dicen que la corona que le colocaron en su cabeza, a la verdad no la hicieron y se la pusieron, sino que tomaron las espinas y una por una se la fueron colocando hasta que la terminaron, para que su dolor fuera más fuerte, más severo, más indescriptible, y sufriera más. Veamos ahora acerca de la flagelación de Jesús. Flagelación es una forma de castigo corporal y tortura que consiste en golpear fuertemente el cuerpo con flagelos que suelen ser látigos, correas, cuerdas o varas. El número de golpes aplicados a la víctima cuando no está regido por las normas reglamentarias es a voluntad del golpeador. La forma más atroz de flagelación se practica sobre la piel desnuda, golpeándola hasta destrozarla y hacerla sangrar. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. Hay quienes dicen que esos 39 latigazos, pero no sé de dónde, alguna información que escuché en algún entonces, que a él le dieron propiamente fue 40 latigazos para considerarlo maldito, y que hay 40 enfermedades base para todas las que se derivan, que son innumerables, y que por causa de esto, como dice la palabra, que por las llagas de Cristo hemos sido curados. 39 o 40, el hecho es que por sus llagas somos curados. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes profundos. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuánto debemos reconocer y amar a nuestro buen Jesús por todo lo que Él padeció?
Continúo. Los látigos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Segundo, baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Cuarto, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Ahora veamos el camino al Calvario. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. El vertical se considera que ya estaba allí esperándolo. Finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón de Cirene, Mateo 27:32, que llevara la cruz por él. Luego Jesús dice, tengo sed, y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Él lleva el madero, que es el horizontal, donde lo van a clavar de sus brazos, de sus manos. Se cae en ese trayecto y un soldado toma a Simón de Cirene para que ayude a Jesús a llevarle esta cruz. En Mateo 27, 32 al 44 encontramos que le dan a beber vinagre mezclado con hiel. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellos. Veamos sobre la crucifixión. Le clavaron las manos en las muñecas. La muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz. Muchos eran amarrados. A Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patibulum y en ese momento estaba separado del madero vertical que estaba clavado al suelo de forma permanente, aquí ya en el Monte Calvario, allí en ese lugar que también se llama el Valle del Gólgota. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas para que se cumpliera lo que dice la palabra de Dios. Entre los huesitos de acá hay un espacio y donde dice que no sería quebrado hueso del cuerpo de Jesús. Dolor excruciante. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con que Jesús sufrió tanto que dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a describir? ¿Qué palabra le vamos a dar? Y esto es lo que hicieron los investigadores y a lo que concluyeron. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor insoportable, severo e indescriptible. Jesús colgado en la cruz. Hay dos posiciones sobre Jesús al estar crucificado y colgado, si lo crucificaron desnudo o con una tela cubriendo sus partes bajas o íntimas. Hay quienes aseveran que realmente fue a la verdad desnudo porque lo que querían era que él sufriera hasta lo máximo y posiblemente fue así. Es respetable la posición de cada quien. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente, los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente y ambos hombres debieron haberse dislocado. Solo tome en cuenta la gravedad para sacar su conclusión.
lo que confirma lo escrito en el Salmo 22. Dislocados están todos mis huesos. Quiero reafirmar y hablar un poco más sobre los clavos o el clavo que colocaron en los pies de Jesús. Se considera que le clavaron sus pies uno sobre el otro, atravesándolos con el clavo entre 13 a 18 centímetros. Hay cruces que aparecen después del sacrificio de Jesús con cedil. ¿Y qué es cedil? Es como una base para apoyar los pies. En el caso de Jesús no se tenía en ese entonces, lo cual hizo más doloroso el dolor para el Señor Jesucristo, quien quedando suspendido de los clavos en las muñecas y sus pies en la cruz, su cuerpo semidoblado, a la hora de inhalar aire y exhalar para así resistir más tiempo antes de morir, le provocaba un dolor indescriptible. Esto conllevó a expresar las 7 palabras o frases desde su crucifixión. Más adelante las quiero al menos mencionar. Jesús aguantó, soportó esta situación tan cruel, tan severa, tan terrible, por decirlo así, tan fuerte, un poco más de 3 horas. ¿Qué es cruel? Aquel que es aficionado a hacer sufrir o ver sufrir a los demás. Veamos, muerte de Jesús. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Vemos que un soldado luego viene y le traspasa su corazón con una lanza, atraviesa el pulmón derecho y penetra hasta su corazón. Por lo tanto, cuando él sacó la lanza, salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, que vertió agua y sangre de su costado. Se considera que Jesús cargó la cruz, la madera que va transversal por una distancia de 2 kilómetros, y que este madero pesaba 30 kilos. Supongamos que Jesús era de corpulencia y peso medio, unos 70 gramos de su peso y 1.75 metros de estatura. Es decir, que su volumen circulante de sangre debió ser aproximadamente entre 4.5 y 5.5 litros. Jesús derrama hasta su última gota de sangre por nosotros. También fue desfigurado su rostro y cuerpo por tantos azotes y maltratos. Esto lo dice Isaías 53, versículo 2. Dice que sin hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. El dolor de las heridas provocadas por los clavos abarcaría toda la gama y todos los tipos de dolores descritos: fulgurantes, lacinantes, tenebrantes, contusivos, gravativos, tensivos, constrictivos, pulsátiles, que padeció Jesús. Qué dolor tan grande y tan fuerte que vivió Jesús por nosotros. Su dolor fue inmenso, excruciante, indescriptible. ¿Quién puede superar los sufrimientos de Jesús? Esto nos debe llevar a amarlo, a agradecerle. Los que estamos en este mundo espiritual. Yo llevo 38 años de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y la verdad que estoy tan cautivado, tan enamorado de Él, de su gracia redentora, de haberme constituido en un hijo de Dios, de haberme dado su Espíritu Santo, de tener hoy día una vocación muy linda de ser pastor, haber adquirido una profesión como estrategia para servirle, ser psicólogo, pero la psicología para mí, con respeto a los psicólogos, está debajo de la Biblia. Sé que es una bonita ciencia,
y declaro esa bendición grande de Dios. Contar con una bella familia, una esposa, una hija, y declarar que Dios está con nosotros. Es por eso que debemos amar este maravilloso sacrificio de Jesús por cada una de nuestras vidas y reconocer que Él padeció lo que debiéramos haber padecido nosotros. Bueno, quiero ya para finalizar expresar las 7 frases que el Señor Jesús dijo allí de la cruz. Es un momento más agónico, ya a punto de morir. La primera, mirando hacia abajo a los soldados romanos, echando suerte por su capa sin costura, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda, al ladrón arrepentido, quien era compañero de muerte, que también estaba crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mirando al joven Juan, angustiado y dolido, su apóstol amado, le dice esto: he ahí a tu madre. Y mirando a María, su madre, le dice: mujer, he ahí tienes a tu hijo. El cuarto grito o frase expresada por Jesús es el comienzo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo es uno de los textos mesiánicos y proféticos del Antiguo Testamento. La quinta frase, tengo sed. En el Salmo 22:15 leemos: tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Sexta frase, el cuerpo de Jesús ahora se extingue y puede sentir el escalofrío de la muerte correr por sus entrañas. Ante esta situación salen sus sextas palabras, posiblemente no más que un murmullo agonizante en Juan 19:30. Todo está cumplido, consumado es perfecto este sacrificio. Séptima frase, su misión de redención se ha completado. Por fin puede dejar que su cuerpo muera. Con el último aliento de fuerza, de nuevo presiona sus pies desgarrados contra el clavo, enderezando sus piernas. Jesús toma una respiración más profunda y emite su séptimo y último grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mucho dolor, mucho sufrimiento, todo por nosotros, de carne y hueso como nosotros. Así que encontramos que se considera que la muerte de Jesús se aceleró simplemente por el intenso cansancio y la severidad de los azotes, con la gran pérdida de sangre y un estado de pre-shock. El hecho de que no pudiera cargar con el patibulum, que quiere decir el madero transversal que lo crucificaron, apoya esta interpretación. La causa real de la muerte de Jesús, al igual que la de otras víctimas de la cruz, pudiera haber sido multifactorial y relacionada primeramente al shock hipovolémico, asfixia por cansancio y quizá insuficiencia cardíaca aguda. Una arritmia cardíaca fatal puede haber sido la responsable del evento catastrófico terminal. Por lo tanto, parece que sigue sin confirmarse si Jesús murió por una rotura cardíaca o por un fallo cardiorrespiratorio. Lo que sí es evidente es que Jesús murió en la cruz y lo hizo por todos nosotros. El pasaje clave y el corazón de la Biblia para nosotros, que de hecho toda la palabra es nuestra, está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al ver todos estos sufrimientos de Jesús, aún desde antes de nacer, toda esa trayectoria, todos esos padecimientos, y saber que por causa de todo lo que Él padeció, simplemente lo que yo tuve que hacer es decirle: Jesús, a mis 19 años, reconocer
que había pecado y decirle así: perdóname. Si tú que me ves y que no has tenido esa experiencia con Jesús y quieres tenerla en este momento, en este día, yo te invito a que la aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero quiero decirte que Jesús lo bajaron de la cruz después de que murió. Lo llevaron a la tumba. Al tercer día resucitó. Por 40 días se manifestó a sus discípulos y en un mismo día a 500 discípulos, o un poco más de ellos. Fue un gran número que experimentó que Jesús había resucitado en carne y hueso glorificado. Y por eso damos testimonio. En 1 Corintios 15 habla de la resurrección de Jesús y que si no creyésemos que Él resucitó, seríamos lo más digno de conmiseración. Él asciende al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre. Prometió la persona del Espíritu Santo que hoy está aquí con nosotros, revelándonos a Jesús. Y que hoy está aquí para que tú recibas esa paz y esa bendición. Esa tranquilidad de preocupaciones internas y externas es lo que constituye la verdadera paz. Ese amor que Jesús te da para que tú ames aún a tu mismo enemigo y lo perdones de todo corazón y tengas esa libertad en tu interior. Por eso yo te invito a que si quieres hacer conmigo esta oración, bien la puedes hacer. Tú que no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Puedes decir así: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Te pido perdón por todos estos pecados y maldades que he cometido. Quiero tener paz en mi corazón y en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Asumo la realidad de tu muerte, de tus sacrificios, de todo el dolor que te ocasionaron y aún yo te ocasioné, porque por mí viniste a morir en la cruz. Gracias por salvarme, por perdonarme, por constituirme en un verdadero Hijo de Dios y por darme la maravillosa presencia del Espíritu Santo en mi ser. Desde hoy me constituyo en ese verdadero Hijo de Dios. Gracias porque al abrir tu palabra, la Biblia, se abre mi entendimiento para comprenderla y vivir esa vida abundante en esta tierra y además de esto, la vida eterna. Gracias Jesús. Amén. El tema es los sufrimientos de Jesús para tener vida en abundancia aquí en la tierra y además de esto la vida eterna. Para ti quien has hecho esta oración hoy y para todos los que ya somos cristianos, la vida abundante es que el Señor nos promete salud física y de hecho nos la concede. El Señor nos promete bienes económicos y de hecho nos los da. El Señor nos promete hogares que se mantengan firmes y constantes, amándonos, perdonándonos, apoyándonos, ayudándonos, y ahí está Él. Él nos enseña a ser buenos ciudadanos. Él nos enseña a disfrutar de la naturaleza. Él tiene todo a disposición nuestra. Y Jesús dijo: lo que yo heredé de mi Padre es de ustedes también. Esa es la vida abundante. No estamos exentos de tener momentos difíciles y aflicciones, pero de toda aflicción que llegamos a tener, Jesús, quien se humanó y sufrió por nosotros, hoy es el victorioso, el que coronó sobre el coronavirus, el que coronó sobre todas las dificultades y problemas que enfrentamos en esta vida. Les decía que llevo 38 años, 38 grandes años, y esto no quiere decir que no haya sufrido. Y si me preguntasen, he tenido muchos momentos también peligros de muerte. Pero así como Jesús se enfrentó a tantos peligros de muerte y murió cuando Dios quiso que muriera por pocos días, es lo que Dios también determina con tu vida y con la mía. Así que no vamos a morir porque alguien dice: mira, el virus está ahí a la puerta de tu casa. El Señor pone un vallado para protegernos y guardarnos. Así que yo te invito. Puede que llegas a nuestra casa, pero es casi un 99.9% que no. Dejamos una viabilidad de que así sea. Así que le invito a que tenga en cuenta este momento especial y que tú puedas orar conmigo. Permíteme hacer esta oración por los creyentes y personas que escuchan esta verdad. Padre, muchas gracias por este momento en que tú permites, Señor, que esta verdad sea impartida. Gracias por hablar a cada corazón, a cada vida, y porque creamos y hagamos efectiva esa vida abundante que Él nos da aquí en la tierra y además de esto, la vida eterna. Gracias, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y declaro que la victoria de Cristo Jesús está con nosotros. Somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme concluir con este versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En amor en Cristo, que Dios los siga bendiciendo de gran manera. Hasta pronto.